Audiolibro La huella de tu nombre, escrita por elsantonombre.org. Capítulo 8. Percepción de la presencia. ¿Cuál es el sentido de practicar la oración de Jesús? Encontrar la presencia de Dios en medio de lo cotidiano y permanecer junto a ella. Ese es el sentido de practicar la oración de Jesús. La gracia está todo el tiempo disponible, pero los múltiples apetitos y deseos de la mente y el cuerpo nos distraen en las diversas cosas y nos vuelven insensibles al Espíritu Santo, que está como el trasfondo en toda percepción. Pero ¿qué? ¿Se supone entonces que no hemos de desear nada o que tenemos que negar a la mente y al cuerpo? No, pero hay deseos y apetitos que responden a necesidades y que al saciarse quedan en reposo. Reclaman su cuota natural y después se calman hasta que se reactiva su ciclo previsto. Toma el caso del comer y el dormir o de la necesidad de abrigo. El cuerpo siente una necesidad para su supervivencia y reclama que se le atienda. Pero luego de comer o dormir, el reclamo termina. En cambio, hay deseos y apetitos que mientras más saciamos, más reclaman, y se cae en un torbellino descendente donde quedamos esclavizados de tantas cosas y aparentes necesidades que no queda espacio para lo espiritual. Nos convertimos en solo un cuerpo o en solo una mente inquieta, y lo que esencialmente somos, espíritus, hijos de Dios, permanece adormecido o aletargado. Es en este contexto que la oración de Jesús viene a salvarnos. Pero, ¿de qué manera? Si habiendo tomado conciencia de nuestra situación de dependencia y esclavitud a tantas cosas, personas y situaciones, nos damos cuenta del dolor que ello nos provoca y con la humildad en que este dolor nos deja, hacemos la oración de Jesús, todo cambia para bien. Es decir, si conscientes de nuestra miseria, repetimos el santo nombre o la frase elegida, la mente tenderá a centrarse en la oración. Nos acostumbramos a recordar la presencia de Dios con frecuencia, y este recuerdo nos habilita poco a poco la percepción de esa presencia. Como hemos dicho en otras ocasiones, lo que es creencia se convierte en experiencia. Entonces, sin dolor no hay verdadera oración. La conciencia de nuestra situación de esclavitud o de dependencia, por usar una palabra más suave, nos muestra cierta impotencia de fondo en la cual vivimos. Esto nos torna más humildes y desde esa humildad la oración se enciende, ese fuego la eleva y nos hace conscientes de la gracia que ya se nos está dando antes de que la pidiéramos. La oración vocal o la oración mental sin el sentimiento que la alimente se vuelve vacía. Aunque al principio habrá mucha oscilación en nuestras emociones, a veces rezaremos sin sentir la oración y otras surgirá el fervor. Es necesario perseverar con firme determinación. No se llegan a gozar los primeros frutos. La mayoría abandonan antes.
Capítulo 9. El apremio y el temor. ¿Qué puede hacer quien está muchas horas en el mundo de la acción, en un trabajo donde se sufren presiones? ¿Cómo permanecer tranquilo? Precisamente, esta dificultad puede servir como medio para fortalecernos si sabemos usarla. Debes convencerte, tomar conciencia de que esta situación que vives es la herramienta para transformarte y para transformar tu vida. Usando un ejemplo simple, cuando alguien pierde la vista, termina agudizando el oído, atendiendo mucho más al tacto. Se hace perceptivo a los aromas. Es decir, que si estás sometido a presiones laborales, habrás de desarrollar un espacio interno de calma, donde no pueda llegar la agitación exterior. Lo primero es ubicarte mentalmente allí, saber que no sales a sufrir en un trabajo agobiante y sin sentido, sino a cultivar tu alma y a fortalecer tu espíritu. Y esto, claro, no como un mero decirse, sino como un modo de hacer interior, efectivo y real tu cotidiano vivir. Se trata de que uses lo negativo como palanca interior para elevarte. Veámoslo con algo de detenimiento, a fin de que resulte una recomendación práctica y no teórica. Cuando ocurre el suceso determinado, vamos a poner el caso de cuando el jefe me dice con cierta agresividad que me apure a cumplir mi tarea. Allí se abren rápidamente dos caminos. Uno, el que es habitual y casi automático. Salir impelido con toda ansiedad y preocupación, guiados con el temor a perder el trabajo, a cumplir lo exigido. Respiramos mal, seguramente perdemos eficacia, nos sentimos humillados, sufrimos un acoso laboral y moral del que nos sentimos esclavizados y sin salida. El otro camino es el de la confianza en Dios. Este camino te hace distender, aflojar el cuerpo mientras más te presionan. Si debes, vas y haces lo que te piden, pero sin el temor de perder el trabajo, ya que sabes y recuerdas que esto depende de Dios y no de la voluntad de tu jefe ocasional. Realiza la tarea lo mejor que puedas, poniendo atención y esmero, pero sin prisa. Es más, la experiencia de todos indica que mientras más nos apuramos, menos eficaces nos volvemos. Todo esto termina en el tema de la fe. No hay posibilidades de vivir tranquilos sin fe en Dios y sin confianza en que su providencia no nos dejará a la deriva. Este es el tema central. A más presión, más debes adentrarte hacia la ermita interior. Si te hostigan y presionan de manera directa, repite interiormente la oración de Jesús o aquella tan buena de Juan Casiano que aconsejaba rezar en todo momento y lugar. Dios mío, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Por supuesto que también las personas vivimos un arrastre de opciones antiguas que hemos tomado. Quizás, si uno busca lo esencial en la vida, lo verdaderamente importante, tenderá a buscar trabajos de menos horas,
o a desarrollar una actividad que le permita expresar lo mejor de sí. Aunque claro, esto te llevará tiempo. Si mi vida se despojara de lo superfluo, ¿tendré que trabajar este número de horas? ¿No podré prescindir de esto y de aquello en pos de mayor espacio de tiempo para otras actividades y compañías? Pero nuevamente, lo que se decida depende mucho de la fe que se tenga en el papel de Dios en nuestra vida. En la raíz de los apremios está el temor. En la raíz de la paciencia está la fe. La tranquilidad de espíritu nace de la fe, porque la fe es también confianza y descanso en la providencia. Por experiencia te lo digo, elige el modo en que quieres vivir. Fija tus prioridades verdaderas y descansa en Dios. En la conducta, trata de ser coherente con el llamado que has recibido. Verdaderamente, lo demás viene por añadidura. Pero debemos tener claro cuál es el reino de los cielos en nuestra vida. Si persistimos, irán mejorando nuestras vidas mediante el encuentro con la paz de Cristo en el corazón. Capítulo 10. El peregrino, el aviador y el astronauta. Un astronauta desciende de la nave y tú le preguntas: ¿cómo son las cosas allá arriba? Él dice: pues hay un espacio inmenso que parece infinito. Es oscuro, muy oscuro, pero tachonado de millones de puntos de luz brillante. Por acá, cerca, hay un sol, una esfera azul muy bonita que es la Tierra y una piedra gris que es la Luna, y no hay mucho más. Una persona baja de un avión pequeño o un planeador y le preguntas: ¿cómo son las cosas? Él responde: hay campos cuadriculados sembrados de verde, pastizales y pasturas, montañas y valles e inmensas llanuras y lagos, oblaciones. Hay poblaciones pequeñas y grandes, ciudades aquí y allá, abarrotadas de gente y muchas nubes. Y no hay mucho más. Un peregrino se sienta a descansar a la vera del camino y le preguntas: ¿cómo son las cosas? Él responde: pues hay árboles que bordean un largo y sinuoso camino, algunos viandantes amables y otros hoscos. Algunos perros te siguen largos trechos y escuchas cantar pajaritos. De vez en cuando hay arroyos y algunas aldeas ocasionales, y no mucho más. Peregrino, aviador, astronauta, tienen distintas percepciones de lo que hay debido a su diferente posición. Sin embargo, ninguno se equivoca. El peregrino tenderá a enfatizar en el valor del esfuerzo por llegar al destino y del caminar todos los días. El aviador hablará de la mixtura entre su manejo del timón y las corrientes de aire, y el astronauta dirá que todo consiste en llegar a órbita y luego dejarse llevar, y tendrán razón los tres. Cuando hablamos desde lo cotidiano, no podemos negar la percepción del valor del esfuerzo y de la decisión humana, y cuando nos vamos elevando con el sentimiento, la oración o la contemplación, tendemos a hablar cada vez más de la gracia y del escaso papel que nuestra libertad tiene en aquellas alturas.
pero no se opone una cosa a la otra ni tiene más valor una escala que la otra. La mayor parte de los conflictos que se generan cuando nos abocamos a discernir el papel de la gracia divina o la voluntad de Dios y el libre albedrío derivan de una mezcla entre los tres planos de observación antes dichos. El conflicto se resuelve si conversamos sabiendo el desde dónde hablamos. Por eso, ha dicho un santo alguna vez muy inspiradamente: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Capítulo 11. La depresión. La depresión es un estado particular del ánimo. Se utiliza el término para agrupar distintas sensaciones tales como tristeza, angustia, falta de vitalidad, desesperanza, ausencia de entusiasmo, visión negativa de sí mismo y del futuro, etc. Es un estado pariente del sinsentido, en el que nada colma y esta carencia, contrariamente a lo que pudiera suponerse, no genera el ansia de completitud, sino un aumento de la desazón. Esta última palabra, desazón, ilustra claramente lo que produce la depresión en el alma: una falta de sabor. Nada tiene condimento y por lo tanto todo da un poco lo mismo. Los viejos intereses y proyectos ya no motivan y no aparecen nuevas metas vigorizantes ni ganas de encontrarlas. Se ha perdido la voluntad y su soporte, el deseo de crecimiento, ya no está. Para quien se encuentra en esta situación, la oración de Jesús puede servir de gran ayuda. Uno debe situarse precisamente en la sensación de hastío en que se encuentra sumido por la depresión. Uno debe llevar su atención allí mismo, al centro del dolor, al centro de la nada nauseosa de lo gris que atormenta, y desde esa zona interior comenzar la repetición del llamado a la misericordia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Esto ha de repetirse con la conciencia de la sensación que estoy padeciendo. Algo en mí ha dejado de valorar el don de la vida. Algo se torció, algo se rindió. He perdido el valor para hacer de la existencia una obra digna. Por eso pido misericordia, es decir, el acercamiento de Dios al propio corazón. Apelo a aquel que me ha creado y le pido su asistencia, su ayuda generosa, y se la pido desde la nada en la que estoy sumido. Si se puede mover el cuerpo es mejor, caminar, haciendo el pedido lo más atentamente posible. Si no hay fuerzas para moverse, puede hacerse la súplica desde la silla o en la misma cama en la que nos encontramos postrados. Se requiere tan solo el acto interior, un movimiento del corazón hacia Dios, una apelación al más alto. Ese acto del alma que se abre a la gracia llamando la presencia del Salvador es suficiente para que todo el panorama cambie. Apenas se sienta la brisa nueva de la esperanza, apenas se advierta un leve cambio del clima en el propio corazón, hay que activarse,
siguiendo esas discretas mociones, como suaves voces interiores que nos impulsan a acometer nuevos proyectos. La continuidad en la oración de Jesús y el transcurrir de unos pocos días nos permitirán ya reordenar nuestra vida hacia nuevos horizontes despejados y frescos. Quizás descubramos luego de un tiempo más que aquello que llamábamos depresión no era sino el llamado de Cristo para que volviéramos al rumbo hacia la patria verdadera. Capítulo 12. La liturgia de la hora. Entiendo los conceptos y las ideas que me transmite, pero siento que no logro llevarlas hacia mi vida concreta todos los días. ¿Cómo se hace para encontrar y situarse en esa disposición de la que usted me habla? Veamos con paciencia, ¿de qué estado estamos hablando? ¿Qué es en definitiva lo que buscamos? Un estado de unión con Dios, un estarse en la presencia, una paz interior inalterable, no dependiente de los avatares exteriores. Pretendemos esa disposición del ánimo que nos permite advertir el significado de lo que ocurre, percibir el tránsito de lo trascendente en medio de lo cotidiano. Si queremos esa plenitud, esa esiquia del corazón, es porque ya la hemos conocido. Hemos atravesado esos estados del alma. La dificultad está en hacerlos estables, contar con ellos como patrimonio disponible, en suma, vivir en Cristo. Sabemos que la gracia del Espíritu está siempre accesible para quien le abre la puerta. ¿Cuál es nuestra parte? ¿A qué debemos aplicar la voluntad para facilitar la acción de lo divino en nosotros? Hay que empezar por lo que se tiene y lo primero que tenemos es el momento en el que estamos. Hay que dejar de lado las consideraciones sobre cuánto hemos pecado o si esto o lo otro o lo de más allá. Debemos abstraernos de todo ello y poner atención, orden y pulcritud en lo que tenemos entre manos en ese instante preciso. Esta simpleza nos reunifica el alma, nos eleva del estado disperso en que nos encontramos, nos impulsa hacia arriba y desde allí uno puede volver a la oración o tomar nuevamente las riendas de la ascesis por la que venía. Insisto, no importa si nos hemos equivocado, si nos desviamos, si faltamos a los propósitos que con tanto fervor supimos hacer. Lo decisivo ahora es retornar, elevarse, y para ello hay que tomar el momento presente como herramienta. Sea lo que sea que estés por hacer o lo que te toque hacer en este momento, pon atención a la tarea, buscando orden y pulcritud. Busca el bien hacer en eso que te toca. Supón que tienes que disponer la mesa para que coman los hermanos en el refectorio o para que coman tus familiares. Asegúrate de hacerlo bien, paso a paso. Limpia la mesa primero, ubica los platos en la posición correcta para cada uno.
Atiende a que no falte nada de lo necesario. Hazlo bien, con tendencia hacia la perfección, aunque nos sepamos imperfectos. Y esto no por una escrupulosidad banal, sino porque el poner lo mejor de nosotros en lo que hacemos nos eleva el alma, nos acerca a Dios. Verás que vuelvo en nuestras charlas una y otra vez al mismo punto. Hacer las cosas como si de liturgia se tratara, con unción, reverencia, con reverencia hacia todo y hacia todos. Y es que, en cierto modo, la vida es liturgia y nuestro corazón un altar. Y las acciones que ejecutamos y el modo en que lo hacemos, la ofrenda de esta ceremonia existencial, es una liturgia. Es un querer reconciliarse con Dios, con los demás y con uno mismo, usando el momento inmediato con el que contamos y la actividad que nos toca realizar en ese fragmento del tiempo. Esta actitud está a la mano y podemos adoptarla. Depende de nosotros si nos ponemos en eso. No hay excusas. Sea que te sientas desalentado por aquella caída que una y otra vez te gana de mano, o sea que no sepas cómo volver a la oración fervorosa que antes tenías, o que no encuentres claridad en tus metas. Nada de eso se interpone ahora para que apliques lo mejor que tengas en limpiar tu celda o en ordenar esos elementos dispersos del taller de trabajo o en regar prolijamente cada planta del vivero. Y si fuera el caso de quien trabaja hostigado por los apremios de un ritmo vertiginoso, nada impide que respire profundamente, que acomode con precisión los elementos de trabajo, que atienda con deferencia al que se acerca y que invoque a Jesucristo con la mente, aunque sea una sola vez, pidiendo fuerzas y confianza. Porque gran parte de los apremios de afuera hacen mella en nosotros por los temores que llevamos dentro, que tienen su origen en las apetencias o en las posesiones a las que nos aferramos, para compensar nuestro vacío interior. Cuando los niños pequeños están aprendiendo a caminar, los padres los agarran de la manito y con cuidado avanzan despacio mientras los impulsan hacia adelante. Pero verás que el niño, como mínimo, va moviendo sus piernas y lanzando pasos inseguros en la misma dirección. Eso se necesita de nosotros al menos. Eso nos compete. Es nuestro pequeño margen de libertad. El libre albedrío encuentra aquí gran parte de su sentido en nuestra colaboración con la gracia de Dios. Si uno, en vez de considerar esto intelectualmente, lo aplica, verá que su estado interior, después de haber hecho algo poniendo atención y esmero, es mucho mejor que el que tenía antes, y comprobará que, desde este nuevo escalón, puede acometer nuevos intentos ya en la oración, ya en la meditación de las Escrituras, ya en el trabajo manual, con una disposición anímica mucho más favorable y adecuada para la vida ascética.